Gloria al Señor. Adoramos al Eterno que vive para siempre. Amados hermanos, son bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a ir de pie para hacer oración por el comienzo de nuestra escuela dominical, suplicándole gloria al Señor, al Creador de todas las cosas, al que hace que subsista todo lo que hay, gloria al Señor, con su gran poder, que nos dé lo que usted y yo necesitamos. El deseo, la sabiduría, el entendimiento para poder apercibir la palabra de nuestro Dios, amado hermano. Para poder, gloria al Señor, cada día tener ese deseo ferviente de servirle a nuestro Dios, amado hermano. De conocerle, gloria al Señor, de indagar, gloria al Señor, cuán grande y cuán poderoso es el Dios que nosotros servimos. Aleluya. Así que, aleluya, buscamos en nuestras Biblias, gloria al Señor. Si no tiene expositor, porque ahí va a estar la lectura. Si tiene expositor, pues buscamos el estudio bíblico para esta tarde, el número 17, gloria al Señor, bajo el tema responsabilidades del ministerio. Y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 13. Cuando lo tengamos todo, podemos decir amén. Si usted tiene expositor, pues le es fácil. Si no, pues lo busca en la Biblia, que ahí está. Gloria al que vive para siempre. Amén, ¿lo tenemos? Amén, gloria al Señor. Ya sabemos que el tema en esta tarde es responsabilidades del ministerio. Y la base bíblica se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 13. Los objetivos en esta tarde será, gloria al Señor, el número 1, conocer las cualidades que deben tener los que son designados a ministrar. Número 2, sensibilizar a los laicos sobre la trascendencia del servicio cristiano. Y número 3, contar con una guía para descubrir y seleccionar a los líderes en la iglesia. El pensamiento central, el perfil de un siervo de Dios incluye valores y cualidades que trascienden a la vida espiritual. El texto áureo, gloria al Señor, se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6 y dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que leemos, gloria al Señor, la lectura antifonal, gloria al Señor, a una sola voz, para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 1 Timoteo 3:1 en adelante. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. En el nombre maravilloso de Jesús te presentamos nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros hermanos que van a ver esta transmisión, Padre Santo, para que tú también, a través de tu poder y de tu palabra, alimentes el corazón de cada uno de los que se han de conectar para gloria de tu nombre y bendición de sus almas. Toma control y domina nuestra mente, nuestros corazones, y pon en nuestros corazones el deseo, Padre Santo, de aprender tu palabra para poder ejercer, Padre Santo, lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, y conocer, Padre Santo, que no solamente es adquirir el privilegio, sino hay que responsabilidades con ellas, Señor. Ayúdanos, Padre, a adorarte, a alabarte, y nos unimos a nuestra hermana, Señor, para dar esta alabanza a tu nombre, porque creemos firmemente que tú eres merecedor de toda honra. Bendice esta escuela dominical en cada corazón. Usa a tu Hijo para gloria de tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Ashley con nosotros canta unos coros y nos unimos a ella para adorar, porque sabe que somos bien poquitos que se canta hoy, pero lo vamos a hacer con gozo y con alegría para nuestro Dios. Nuestra hermana con nosotros. Hermanos, que Dios le bendiga. ¿Cuántos estamos alegres en esta tarde?
Amén. Estamos alegres porque hemos llegado a la casa de Dios donde hemos de escuchar su santa y bendita palabra. Amén. Vamos a entonar como primer coro alabanza, el alabanza que lleva por tema: el fin del mundo se acerca ya. Gracias, Señor. Aleluya. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Tendrás parte en la resurrección. Que en aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro y crujir de dientes. Los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Al cielo vuelan todos los santos, los que sufrieron por el Señor. Al cielo vuelan todos mis cantos, los que dedico a mi Salvador. Querido amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Tendrás parte en la resurrección. No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su santo espíritu. Gloria al que vive, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios bendiga a mis amados hermanos, que los bendiga más, aleluya. Le damos gracias al Señor por este privilegio y pueden sentarse ya que hemos orado por, verdad, que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su santa palabra. Ya sabemos que el Señor, verdad, ha tomado control y dominio. Gloria a Dios, que Dios bendiga a los hermanos que han de
también escuchar esta preciosa enseñanza. Alabamos al Señor, ¿verdad? Porque Él ha hecho este día para alabanza y la gloria de su nombre. Estudio bíblico número 17. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios por este privilegio hermoso que nos permite, gloria a Dios, de poder traer el estudio correspondiente a este día. Y tenemos el tema, ¿verdad? Como ya lo dijera nuestra pastora, responsabilidades del ministerio. Responsabilidades del ministerio. Mira, hay una palabra que va, ¿verdad?, ligado a las responsabilidades, y son los derechos. Y esa palabra derechos, ¿verdad?, muchas veces nos encanta. Nos encanta tener derechos, nos gusta tener derechos. ¿A cuánto les gusta tener derechos? ¿Sabe lo que es un derecho? El privilegio, ¿verdad?, que usted tiene, que se le otorga, ¿verdad?, de recibir por ser parte, ¿verdad?, digamos, de una nación, ¿verdad? En este caso tiene derechos, ¿verdad?, porque usted es ciudadano de X o Y país, pero a la par de los derechos está esta otra palabra, que son responsabilidades. Y esa palabrita muchas veces a mucha gente no le gusta. Nos gustan los derechos, pero muchas veces no nos gustan las responsabilidades. Pero dentro de la obra del Señor vemos que es muy importante, ¿verdad?, tanto el derecho que no merecíamos. Hay un derecho tan grande y Él dice que Él nos ha hecho sus hijos. Es un derecho que usted y yo no merecíamos. Porque Romanos 3:23 dice que habíamos pecado, todos habíamos pecado y estábamos destituidos, descalificados de la gloria de Dios. Así que usted y yo no teníamos ese derecho ya más, pero por su gracia bendita, nos ha dado ese derecho de ser hechos sus hijos. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Verdad? Pero a la par de ello, vemos de que también hay responsabilidades. Amén. Y en esta tarde estaremos viendo las responsabilidades del ministerio. Pregunto, ¿verdad? ¿Qué es ministerio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra ministerio? ¿Qué viene a su mente cuando nosotros decimos, verdad? Tenemos el ministerio tal, el ministerio de fulano de tal, el ministerio del grupo, el ministerio. ¿A qué se refiere verdaderamente la palabra ministerio? De ahí viene también lo que es la palabra que ministro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ministerio, nos referimos, ¿verdad?, a un oficio, un cargo o una ocupación que se ha determinado. La palabra, ¿verdad?, ministerio no solamente se usa dentro de lo que es la iglesia, sino que también se usa, ¿verdad?, en lo secular. Está el ministerio de defensa, el ministerio de salud, el ministerio de trabajo, etcétera. Son puestos, ¿verdad?, que se han designado. En cuanto a la iglesia, cuando hablamos del ministerio, ¿verdad?, nosotros podemos recordar que en el libro de Efesios, en su capítulo 5, si no estoy mal, capítulo 4, el Señor, ¿verdad?, habla acerca de que Dios dejó, ¿verdad?, ministerios a los hombres. Dice, se mencionan los 5 ministerios que menciona el apóstol en su carta a los Efesios, ¿verdad? Y se habla del pastor, o del maestro, del evangelista, ¿verdad?, del profeta. A esos 5 ministerios a que se refiere ahí el apóstol, pero dice un objetivo. Tiene un objetivo. Después de que termina ese versículo, hay un objetivo. Y por eso que se necesitan responsabilidades dentro del ministerio, dentro del oficio que Dios nos ha delegado, ¿verdad?, a desarrollar dentro de lo que es llamado la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de cumplir con estas responsabilidades? ¿Llegar a ser famoso? ¿Llegar a darme a conocer en todo el mundo y, verdad, y que sepan, verdad, que el evangelista fulano de tal, verdad, es el de mayor rating a nivel mundial? Y que cuando se le invita a esa persona,
¿verdad? Hay que preparar lo mejor. Hay que buscar el mejor hotel. Hay que buscar los mejores restaurantes. Porque viene, ¿verdad? Don fulano, porque el ministerio que está desarrollando es grande. ¿Será ese el objetivo que busca, verdad? Las responsabilidades que nos has delegado. Definitivamente no. Mire, todo esto de las responsabilidades del ministerio dice que tiene un objetivo, principalmente dar a conocer a Cristo, ¿verdad? Pero dice también para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el objetivo, ¿verdad? Por el cual el Señor delegó estos ministerios. Entonces, las responsabilidades del ministerio estaremos viendo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Algunas que se refiere este pasaje, el cual es muy importante. Es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, por ahí, ¿verdad? Se ve un sinfín de barbaridades. Se ven unas cosas, ¿verdad? Dentro de que ellos llaman iglesias, pseudo iglesias, ¿verdad? Que verdaderamente no son iglesias del Señor Jesús, porque se ve todo lo contrario a lo que hablan, de lo que piden, ¿verdad? El Señor a través de esta carta del apóstol Pablo, las cualidades que debe de tener un ministro del Señor, las cualidades que debe tener uno que le sirve al Señor. Vamos a ver dentro de ellos, ¿verdad? Cómo el Señor a través de esta carta hace énfasis en cuanto, ¿verdad? A lo monetario, ¿verdad? A la avaricia y sobre todo a la santidad. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver el pensamiento central. Nos dice que el perfil de un siervo de Dios, que dice, incluye valores y cualidades que trascienden a la vida espiritual. ¿Verdad? Alguien que le sirve al Señor, alguien que Dios le ha dado una encomienda, un trabajo, un puesto, un oficio dentro, ¿verdad? De lo que es la iglesia del Señor, no se da solamente, ¿verdad? Porque quizás antes de convertirse al evangelio era alguien que sabía desarrollarse en alguna vocación secular que tuvo, y pues como vino al Señor, se le da un puesto, ¿verdad? También para que lo desarrolle. Esto no funciona así. Eso no funciona aquí dentro de lo que es la iglesia del Señor, sino que dice, tiene que tener valores. Valores, dice, y cualidades que trascienden ¿en qué? En lo espiritual. Porque cuando hablamos de ministerio, y específicamente la carta, el pasaje que vamos a leer, se refiere, ¿verdad? Dice ancianos, a obispos, a diáconos, ¿verdad? Y los diáconos, ¿verdad? ¿A qué estamos llamados? ¿A qué estamos llamados, verdad, los diáconos? A que nos vean, ¿verdad? Porque ya son diáconos y nos tienen que ver en una posición alta. No, sino que el diácono es llamado para servir. Somos servidores. A eso hemos sido llamados, a servir, ¿verdad? Y en lo que se refiere a servir, ¿verdad? No sé si usted nos ha visto por ahí limpiando bancas, ¿verdad? Se necesita la gracia del Señor, ¿verdad? La fuerza que da el Señor, ¿verdad? En otras palabras, lo que hacemos en el servicio, ¿verdad? Se refiere también en lo material aquí, ¿verdad? Ver que todo esté en orden, pero no solamente se queda ahí, sino que dice que debe trascender ¿qué? A lo espiritual, a lo espiritual. ¿Por qué? Si usted se recuerda, ¿verdad? En el libro de Hechos, en el capítulo 6, se vino por ahí un pequeño problemita, ¿verdad? En cuanto a la distribución, dice, de comida a las viudas. Y se oyeron por ahí rumores de que, ¿verdad? Estaban siendo desfavorables unos con los otros. Pero también había otro problema. Y el problema era, ¿verdad? Que los que estaban ejerciendo la función de enseñar la palabra, de predicar la palabra, se estaban envolviendo demasiado en lo que era la repartición, ¿verdad? De alimentos o de ayuda a las viudas. Entonces, guiados por el Señor, dice que escogen a hombres
pero no vieron, ¿verdad? Porque iban a distribuir alimentos o ayuda a los más fuertes físicamente, sino que dice que escogieron hombres que fueran, ¿qué? Espirituales, ¿verdad? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que lo que iban a hacer, lo que estaban llamados a hacer, especialmente era ayudar a los hermanos, a lo que estamos llamados los diáconos, ¿verdad? Ayudar a los hermanos, a servir a los hermanos, pero simplemente por el hecho de que iban a hacer un trabajo, digamos, material, no quería decir, ¿verdad?, que iban a llamar a cualquiera, sino que dice que tiene que trascender a valores, ¿verdad? Tiene que tener valores que trascienden en lo espiritual. En otras palabras, ahí vemos en ese pasaje de Hechos capítulo 6 que eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios. Dentro de ellos estaba Esteban. Y usted recuerda que, ¿verdad?, la forma como Esteban muere. Esteban muere predicando la palabra del Señor. Es decir, estaba empapado del conocimiento de la palabra del Señor. Les empezó a dar una cátedra de todo el Antiguo Testamento hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Él sabía lo que estaba hablando y estaba hablando de aquellas palabras, aquel mensaje que les dio, lo estaba hablando lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y era un diácono, fue llamado a ayudar, ¿verdad? Pero vemos a través de ese ejemplo de que eran varones, eran hombres, ¿verdad?, de que tenían el poder de Dios en sus vidas, que eran hombres que le servían fielmente, que se mantenían, ¿verdad?, viviendo en santidad para el Señor. Así que vemos aquí en el pensamiento central que debe tener valores y cualidades que van más allá, ¿verdad?, de simplemente ejercer un puesto, sino que trascienden en lo espiritual. Vemos la enseñanza, dice: involucrarse en el servicio a Dios requiere darle prioridad a Él sobre todas las cosas. Ahí está el detalle, ahí está el punto, ahí está la clave, mire, de que todo lo que hagamos, todo lo que Dios nos permite hacer, tiene que ser, ¿verdad?, exclusivamente darle la prioridad a Él, a Dios, a Dios. Dice: todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Todo lo que hacemos. Mire, si a usted lo llaman porque, ¿verdad?, hay que limpiar el templo, ¿cómo va a venir usted? ¿Cuál va a ser su reacción? Ay, mire, los hermanos, ¿por qué no van ellos y limpian? No, ¿verdad? Lo tenemos que hacer porque es algo que hacemos pensando que es para el Señor. Y limpiar los baños. Bueno, cuando usted hace algo para su hermano, ¿a quién ve usted en su hermano? ¿Acaso no es Dios, verdad, el que mora en cada uno de nosotros? Entonces, cualquier cosa, verdad, que nosotros tengamos la oportunidad de llevarlo a cabo, tenemos que hacerlo pensando, verdad, todo lo que hacemos es darle la prioridad a Dios. Estamos equivocados, verdad, cuando hacemos las cosas, verdad, pensando en que el líder del grupo, verdad, me anotó por ahí, verdad, de que yo lo vine a hacer, o de que, bueno, para que el pastor, verdad, me vea de que yo vine y cumplí. No es ese el objetivo, mi amado hermano, sino que es, verdad, darle la honra y la gloria únicamente al que se lo merece, y ese es nuestro Dios todopoderoso, porque, verdad, todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Bien, vemos en la palabra del Señor, tenemos bastante material, verdad, en este precioso día en cuanto a este tema, verdad, pero vamos a ver, vamos a ir entrando, gloria a Dios, al desarrollo de los tópicos, ya que el tiempo es un poco limitado. Y tenemos el primer tópico que dice los requisitos para calificar al ministerio. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7, ¿verdad? Y el inciso A, aunque en el inciso, ¿verdad?, casi en todo esto se enfoca así rápidamente, vamos a tratar de ir viendo algunos versículos por versículos.
Dice el inciso A que la integridad personal del ministro. Versículos 1 al 3. Dice de la siguiente manera, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos anhelan obispado? Aleluya. Miren, cuando hablamos aquí, dice palabra fiel, palabra fidedigna, palabra buena, ¿verdad? Se dice en este pasaje que si alguno tiene el deseo, ¿verdad?, de llegar a ser obispo, dice buena obra desea. ¿Por qué? Mire, porque no hay nada mejor que trabajar para el Señor. No hay trabajo mejor que trabajar para el mejor jefe. Y ese jefe, ¿verdad?, de la obra es Dios. Así que, qué mejor, ¿verdad?, tener ese anhelo que trabajar para el Señor. Ahora, cuando hablamos aquí de obispado, ¿verdad?, tenemos que entender acerca de esta palabra, obispo. Obispo quiere decir, ¿verdad?, un supervisor, es lo que define esta palabra. Es decir, que en ese tiempo, ¿verdad?, un obispo era alguien que supervisaba, ¿verdad?, era un líder, ¿verdad?, era un líder, el líder de la iglesia. Ese era un obispo, ¿verdad?, el cual tenía a su cargo, ¿verdad?, dirigir a la congregación. En el en la iglesia primitiva, tenemos que notar de que se usaba esta palabra, ¿verdad?, obispo, a lo que hoy se conoce como pastor. En cuanto usted lee, ¿verdad?, varias veces va a encontrar esta palabra obispo, y se refería 4 nombres, ¿verdad?, que se le daba al pastor. Estaba lo que es pastor, se le llamaba pastor, se le llamaba obispo, se le llamaba también anciano, y se le llamaba ministro, ¿verdad?, ministro. Aquí cabe, ¿verdad?, resaltar que en ninguna parte usted encuentra que se le llamaba reverendo, ¿verdad? Y yo creo que es una de las causas de que, ¿verdad?, a nuestro pastor no le gusta, ¿verdad?, que se le llame reverendo. La palabra reverendo es el que quiere decir terrible, ¿verdad? Y cuando hablamos de esa palabra terrible, ¿verdad?, hablando en cuanto a quizá a la santidad o a la grandeza, el único terrible, ¿verdad?, grandioso es Dios Todopoderoso. Es solamente Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esta palabra se empezó a usar, podemos decir, en la época moderna, ¿verdad? Y el cual no entra en los nombres o los títulos o de la forma original como se le llamaba al pastor, ¿verdad? Por eso nosotros creemos, ¿verdad?, que lamentablemente hoy en día se utilizan diferentes palabras quizás para llamar la atención, pero que no son bien acordes a la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, tampoco encuentra la palabra, ¿verdad?, licenciado en escrituras o doctor, ¿verdad?, en teología, etcétera, etcétera. Hoy en día, ¿verdad?, lamentablemente hay muchos que no quizás, sino que yo creo que más por todo el ego, ¿verdad?, que hay en el hombre, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, de que nosotros solamente somos, ¿verdad?, siervos inútiles, que hacemos lo que tenemos que hacer y que Él nos permite hacerlo y que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Así que esto era, ¿verdad?, de la palabra obispo. En otras palabras, el que anhelaba, dice, el que anhelaba ser un pastor en ese tiempo, ¿verdad?, anhelaba buena cosa. Y ahora, en este tiempo, mire, en este tiempo dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. El ser un pastor, ¿verdad?, es algo que viene verdaderamente de parte del Señor. Y que, mire, en cierta ocasión un estudiante, ¿verdad?, hizo un comentario muy quizás derogativo en cuanto al pastorado. Y me dijo en ese comentario, ¿verdad?, que estaba exponiendo, que cuando él, ¿verdad?, ya no tuviera nada que hacer y que para llevar una vida más tranquila se iba a dedicar a ser pastor. Y yo le dije, ¿ese es tu concepto, el concepto de ser un pastor? De ser un verdadero pastor. Ese es el concepto tuyo. Quiero decirte que estás equivocado. Porque un verdadero pastor,
¿verdad? Es alguien que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. El pastor, usted lo llama, ¿verdad? Y él está pendiente, ¿verdad? Lo llaman para ir al hospital, va al hospital. Ir a ver a un enfermo, va a ir a ver a un enfermo. A ciertas horas de la madrugada, ¿verdad? El Señor lo levanta a orar por alguna familia, se levanta. Está constantemente sirviendo al Señor, ¿verdad? Un verdadero pastor, ¿verdad? Y yo le dije, si llegas a ser un pastor de la forma que tú piensas, ¿verdad? Vas por el camino equivocado. Y ese es el camino que muchos, ¿verdad? Hoy en día han tomado. Hoy han tomado y lo que ven es simplemente la oportunidad monetaria, el cual vamos a estar viendo dentro de los requisitos que habla aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Bien, en el inciso A usted puede notar, ¿verdad? Que el expositor bíblico dice, ¿verdad? Que vemos en estas cartas de Timoteo y de Tito, ¿verdad? Los ministerios referentes al diácono, al pastor, ¿verdad? Y al obispo, ¿verdad? En esas dos cartas nosotros encontramos esos ministerios, pero aquí específicamente encontramos las condiciones que presenta, ¿verdad? El apóstol Pablo para alguien que desea llegar a ser un pastor. Y vemos en el versículo 2, dice, pero es necesario, vea, es necesario que el obispo sea, ¿qué dice? Irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Mire, la palabra irreprensible quiere decir que no haya de qué señalarlo. Ahora hay que entender bien esto también, porque el que usted sea irreprensible no quiere decir que no lo vayan a señalar. Y ahí está el punto de que cuando uno es llamado de parte del Señor, ¿verdad? Aunque lo señalen, si usted está bien, cuando se refiere a ser irreprensible, quiere decir que aunque te señalen, pero tú no has hecho nada, estás bien delante del Señor. Porque te pueden criticar falsamente, ¿verdad? Como lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se lo hicieron a Él. Por lo tanto, si alguien, ¿verdad?, te señala, pero tú estás, ¿verdad?, bien, no has hecho tales cosas, el Señor te llama irreprensible. ¿Por qué? Porque tu testimonio da cuenta de sí mismo de que lo que están hablando es falso. Entonces, cuando dice irreprensible, quiere decir que aunque te señalen, tú estás bien delante del Señor. Ahora, si te señalan porque verdaderamente has hecho algo malo, ahí cambia todo, ¿verdad? Ahí prácticamente no solamente es merecido, sino que automáticamente como que nos descalifica, ¿verdad? Para ello. Seguimos, el siguiente punto dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Algunos, ¿verdad?, tomando esta frase, dicen que entonces para ser pastor, ¿verdad?, tiene que estar forzosamente casado. Pero cuando vamos al fondo, ¿verdad?, exactamente de este contexto, dice marido de una sola mujer, está refiriéndose, ¿verdad?, en contra de la poligamia y en contra de lo que en ese tiempo era muy, ¿verdad?, común, la bigamia. La poligamia, ¿verdad?, aunque la poligamia y la bigamia vienen siendo casi lo mismo, porque el matrimonio, según establecido por Dios, debe ser monógamo, es decir, un hombre y una mujer que Dios los ha unido. Es el matrimonio establecido por el Señor. Por ahí han cambiado, ¿verdad?, un poco, y dice, el matrimonio es la unión de dos personas que se aman. Tenga cuidado porque se oye igual. Se oye igual, pero no es igual. El matrimonio que Dios estableció es la unión entre un hombre y una mujer que Dios los ha unido. No dos personas. Pues dos personas pueden ser dos personas del mismo sexo, ¿verdad? Y no es lo que Dios estableció en cuanto al matrimonio. Entonces, marido de una sola mujer, ¿verdad? Lo que quería dar sentado, ¿verdad?, el apóstol Pablo en ese tiempo es de que tenía que tener un estándar, un nivel
¿verdad?, más alto en cuanto a las demás religiones que se movían en ese tiempo, ¿verdad? Habían religiones que les permitían tener múltiples, ¿verdad?, un harén de mujeres. Habían religiones, ¿verdad?, que parte de su rito era la sexualidad, ¿verdad? Entonces, todo era un caos y un desorden espiritual. Y el apóstol Pablo les dice, si ustedes quieren ser ministros del Dios Santo, ustedes tienen que ser diferentes. Entonces le dice, tienen que ser marido de una sola mujer. Así que, más claro creo que no se puede entender de parte del Señor, ¿verdad? La palabra es clara. Dice también sobrio. La palabra sobrio quiere decir, ¿verdad?, que tenga un juicio, ¿verdad?, correcto. No se refiere en esta palabra sobriedad tanto en cuanto al licor, porque vamos a ver que lo especifica, ¿verdad?, más adelante. La palabra sobriedad quiere decir que tenga buen juicio, ¿verdad?, que sepa lo que está haciendo, es decir, que no tome decisiones alocadamente, sino que sea sobrio, prudente, que sepa pensar, ¿verdad?, que sepa pensar pidiéndole al Señor antes, ¿verdad?, de actuar o de hacer algo del cual después nos podamos arrepentir. Y esta otra palabra, ¿verdad?, lleva en cuanto a lo decoroso. La palabra prudente y decoroso dice que prácticamente van unidos y se refiere más que todo, uniendo estos dos términos, a una vida de buen testimonio, ¿verdad? Dar un buen ejemplo ante los demás, ¿verdad? Una persona decorosa, ¿verdad?, es una persona que sabe, podemos decir, expresarse bien, con decoro. No anda, ¿verdad?, haciendo chistes de doble sentido, sino que es una persona que sabe hablar correctamente, ¿verdad? También vemos aquí que debe ser, dice, hospedador. Hospedador. Esta palabra, ¿verdad?, si alguien viene, ¿verdad?, aquí a la congregación, yo no sé si usted es observativo, ¿verdad?, pero cuando uno quiere aprender, ¿verdad?, se observa, ¿verdad?, el actuar de los líderes que el Señor ha puesto. Y una de las cosas que yo, ¿verdad?, puedo dar testimonio es, ¿verdad?, la forma como nuestros pastores, ¿verdad?, cuando entra alguien, la forma tan, ¿verdad?, hospedadora, amable, ¿verdad?, de recibir a las almas. Y es algo que él siempre, ¿verdad?, ha tratado de inculcar al liderazgo de la iglesia. Ser amables, ¿verdad?, ser hospedadores. Hospedador quiere decir hospedar, es decir, que también, ¿verdad?, tenga aquel buen corazón, ¿verdad?, de brindar ayuda a alguien que está en necesidad. Ahora, en esto tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, porque alguien dirá, bueno, entonces, ¿verdad?, si yo me quedo sin nada y por ahí, ¿verdad?, viene gente y dice, bueno, déjenme quedarme en la iglesia. Tenemos que ser sabios en el Señor, cuidadosos, ¿verdad? Hay diferentes formas de poder ayudar a las demás personas. También dice aquí, apto para enseñar, ¿verdad? Entonces, a alguien que no esté, ¿verdad?, llena del conocimiento de la palabra del Señor, no va a poder enseñar a otros. Y esto creo que no es necesario ampliarlo tanto, en el sentido de que tenemos un buen ejemplo en cuanto a los pastores, ¿verdad?, a la pareja que el Señor ha puesto al frente de esta congregación. Son personas, ¿verdad?, que tienen esa capacidad de enseñar, ¿verdad? Lo hemos visto y hemos aprendido, ¿verdad?, de parte de ellos. Dios los ha utilizado para que nosotros aprendamos a través, ¿verdad?, de nuestros pastores. Deben ser entonces aptos para enseñar. Versículo 3 dice, aquí viene una serie, ¿verdad?, de cosas negativas. Lo primero que vimos en el versículo 2 son cosas positivas que debe de tener, ¿verdad?, el que desea ser pastor. Y en el 3, cosas negativas que no debe de hacer. Y una de ellas es, dice, no dado al vino. No dado al vino. ¿Por qué? Porque mire, dice que en el vino hay disolución, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que viene a mi mente es, ¿verdad?, cuando
allá en el libro de Números, en el capítulo 10, ¿verdad? Entraron los hijos del sacerdote Aarón, Nadab y Abiú. Y una de las cosas que podemos encontrar ahí en el trasfondo bíblico de ese pasaje es de que dice que ellos entraron a ministrar con fuego extraño y el Señor los mató, los quemó ahí. Pero cuando ellos dicen que los son sacados, Dios le dice a Moisés de que todo aquel que se acerque a ministrar, y ahí va la palabra, ¿verdad? Ministrar, ministerio, que verdad que no dice que no beba, ¿verdad? Vino ni sidra, y que iba a ser un estatuto perpetuo en sus generaciones, que todo aquel que se acercara a él, ¿verdad? Se acercara sin haber bebido vino ni sidra. Lo que quiere decir ahí que, ¿verdad? Aquellos hombres aparentemente se acercaron bajo la influencia, ¿verdad? Del vino. Entonces aquí la palabra del Señor les dice, no dado al vino. En otras palabras, una persona que no sea borracha. Vamos a ver en cuanto a los diáconos, porque ahí hay algo similar con una pequeña diferencia, pero lo estaremos viendo a continuación. También dice no pendenciero. La palabra pendenciero quiere decir una persona que le encanta la pelea, le encanta llevar la contraria, ¿verdad? Una persona bochinchosa, una persona que a todo, ¿verdad? Todo le busca al lado para pelear. Entonces aquí si alguien quiere ser, ¿verdad? Un ministro del Señor tiene que ser una persona no pendenciera, sino que siguiendo la enseñanza de Jesús, sed mansos y humildes de corazón. La siguiente característica dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esto es importantísimo que usted y yo, ¿verdad? Lo sepamos hoy en día. Todo lo que se está moviendo en cuanto al evangelio de la prosperidad. Un evangelio que hoy se está predicando y es el evangelio de la prosperidad. Y lo que se busca, lamentablemente, en este tipo, ¿verdad? De denominaciones, simplemente adquirir riqueza y riqueza y riqueza. ¿Cuánto me das? Así te va a bendecir el Señor. Entre más grande sea tu ofrenda, más grande es la bendición que Dios te va a dar. Pero ya no se predica de salvación, pero ya no se predica de santidad. Y yo no estoy diciendo que Dios no te puede prosperar. Por supuesto que Dios te quiere prosperar. Es más, dice, yo anhelo, ¿verdad? Que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Así que especialmente hay prioridad en que prosperemos espiritualmente. Dios tiene prioridad en que prosperemos en lo espiritual. Pero eso no quiere decir de que Él te va a dejar morir de hambre, ¿verdad? Sino que cuando tú vas creciendo en lo espiritual, de una u otra forma el Señor nos va a proveer. Él nos va a proveer. Pero hoy en día, en cuanto a dice, no codicioso de ganancias deshonestas, usted encuentra hoy, mi amado hermano, tan terrible. Mire, y esto es, podemos decir, hace casi 2000 años. Pero ¿tendrá poder y tendrá vigencia el día de hoy? Definitivamente sí. Pero por ahí hubo alguien que dijo en uno de sus mensajes que predicar al Cristo de hace 2000 años es no predicarle nada a la gente hoy en día. Que hoy hay que dar, dice, al Cristo de ahora. Y yo pregunto, ¿acaso no Cristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos de los siglos? ¿Acaso no es el mismo de la eternidad y hasta la eternidad? Ese es el Cristo. Mire, yo sigo enseñando el Cristo que vino hace 2000 años. Ese mismo tiene poder hoy en día. Él no cambia. La gente puede cambiar, pero Él no cambia, Él no se muda. En Él no hay sombra de variación. Permanece por los siglos de los siglos. No codicioso de ganancias deshonestas. Por ahí le tratan de vender hoy de todo. Que el manto de no sé qué, que los clavos de la cruz, que el agua del Jordán, que la sal del mar. Mire, tanta barbaridad.
cuando la palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Dice, mándenos a comprar tal cosa y pongan en acción su fe. No necesita eso, amado hermano. Usted ya tiene su fe puesta en el autor y consumador de la misma, que es Cristo Jesús. Dice, sí, sino amable, apacible y no avaro, ¿verdad? Cuando habla de la avaricia, nuevamente se refiere, ¿verdad?, a las ganancias deshonestas o monetarias. El versículo 4 dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En otras palabras, cuando dice gobierne bien su casa, ¿a qué se refiere? Que usted va a sacar el cincho y, ¿verdad?, vengan para acá y ustedes van a hacer lo que yo diga. Si alguien gobierna así su casa, así va a querer gobernar la iglesia. Y en la iglesia no hay dictadores, en la iglesia hay pastores. Y las características de un dictador es totalmente contrario a la de un pastor. Un pastor busca que la oveja sea alimentada bien. Un pastor, mire, yo por eso digo, cuando el pastor, ¿verdad?, le llama a uno la atención, es con un amor tan, uno se queda, ¿verdad?, con aquello, Señor, verdaderamente, ¿verdad?, tú estás con tu siervo. Pero un dictador, ¿verdad?, agarra palo limpio a todo mundo. Entonces, cuando dice aquí que gobierne bien su casa, ¿verdad?, se refiere a que dice que gobierne bien y que tenga a sus hijos en sujeción, pero dice con toda honestidad. Es decir, ¿verdad?, que pueda en su casa, a través del diálogo, pero especialmente la palabra del Señor, ¿verdad?, poder gobernar a su casa. Que la esposa, que los hijos, ¿verdad?, puedan obedecer porque ven en usted un buen testimonio. Porque ven en usted que usted, ¿verdad?, hace las cosas bien para el Señor. Pero al contrario de que usted quiera hacer las cosas a la fuerza, ¿verdad?, no va a funcionar. Porque ¿cómo usted va a gobernar? Dice el siguiente versículo, pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y entonces, aquí, ¿verdad?, tenemos que tener sumo cuidado, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que nosotros vemos es en el libro de Primera de Samuel, ¿verdad?, cuando dice que Elí, ¿verdad?, siendo el sacerdote de ese tiempo, sus hijos eran unos impíos. Sus hijos, ¿verdad? Y el problema no era tanto en que eran impíos, sino que el problema era que estaban desarrollando el ministerio. Ahí estaba el problema, ¿verdad? Y no, si el papá dice que no los estorbó. Entonces el problema, ¿verdad?, era que estaban dañando a todo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, que veía cómo estos jóvenes, cómo estos muchachos, dice que hacían lo que ellos querían, ¿verdad?, sin tener en cuenta la santidad de Dios. Y digo esto, ¿verdad?, y en la clase había una parte acerca de ello, acerca de Elí, ¿verdad?, y sus hijos. Y hoy en día sí sigue siendo, ¿verdad?, lo mismo en cuanto a los pastores, ¿verdad? Muchos, ¿verdad?, los pastores a veces son señalados por sus hijos, por sus familias, ¿verdad? Y alguien dirá, bueno, sí, también, ¿verdad?, yo no veo los hijos del pastor, pero los ve aquí predicando, los ve aquí enseñando, los ve aquí tocando. No los vemos. Ahora déjeme decirle algo, yo anhelo verlos. Y yo no sé usted, pero yo anhelo verlos, ¿verdad? Yo oro, ¿verdad?, y le pido al Señor que siga ayudando, ¿verdad?, a la familia de nuestros pastores, que está claro de que en el tiempo que vivieron bajo la sujeción de ellos, fueron gobernados. Pero llega un tiempo cuando los hijos toman, ¿qué?, sus propias decisiones. ¿Qué va a hacer usted en ese caso? ¿Verdad? Pero una de las cosas creo de que Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo, y sigamos orando, ¿verdad?, por la familia de nuestros pastores. Así que
Vemos aquí también el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que, dice, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir un neófito? Un neófito es alguien recién convertido. Es decir, un pastor no puede ser alguien que se convirtió hoy y la otra semana es un pastor. Bueno, alguien dirá, no hay nada imposible para Dios. Y es cierto, no hay nada imposible para Dios. Pero todo tiene un orden. Un orden. Porque dice aquí, no un neófito, no vaya a ser que envaneciéndose. Ay, mire, yo recién convertido y ya, pastor. ¿Verdad? Y ya ahí empezó que, dice, porque por lo mismo Satanás fue desechado del cielo, por el orgullo que hubo en él. Así que tenemos que entender esto. Si usted es un recién convertido y usted tiene el deseo de servirle al Señor, espere pacientemente el tiempo de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si así lo hace, el Señor lo va a bendecir. Si usted tiene el deseo, qué bueno, pero espere el momento del Señor. Mucha gente, ¿verdad?, se ha adelantado el tiempo del Señor. Y mire, vamos a tratar de ir un poco más versículo por versículo, ya que el tiempo avanza y voy a tratar de cubrir, ¿verdad?, los tres tópicos. El versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. A veces nos expresamos mal, a veces decimos, a mí me da igual lo que piense la gente, ¿verdad? A mí no me importa lo que diga la gente. Pero, ¿será importante lo que diga la gente? Mire, el Señor en cierta ocasión, ¿verdad?, le dice a sus discípulos, ¿y la gente qué dice de mí? La gente que dice, unos dicen que eres fulano de tal, unos dicen que eres, ¿verdad?, esto y lo otro. Y Él les dice después a ellos, ¿y ustedes qué piensan que soy? ¿Verdad? Pero eso quiere decir, ¿verdad?, también de que los de afuera, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos una nube de testigos. Somos como una carta que se abre y es expuesta a todos. Desde el momento que usted se identifica como cristiano, van a decir, este es cristiano, lo van a velar. Desde el momento que usted se identifique como cristiano, lo van a velar, ¿verdad? Algunos esperando a ver cuándo cae, ¿verdad?, a ver qué hace, a ver, ¿de verdad cambió? ¿De verdad ya no habla como habla antes? ¿De verdad ya no se expresa como se expresaba? ¿De verdad ya no es orgulloso como era antes? Lo van a ver, peleonero, todo lo que antes éramos, vamos a ser vistos. Así que si usted desea, ¿verdad?, ser un ministro del Señor, debe tener también buen testimonio de los de afuera. Es lógico que todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado, pero eso es pasado, ¿verdad? Ahora tienen que ver usted una persona que ha nacido de nuevo. Dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y eso es lo que pasa hoy en día. El evangelio, ¿verdad?, es pisoteado por causa de, ¿verdad?, personas y de nosotros mismos que no damos un buen testimonio del Señor. El versículo 8 comienza a hablar ahora, mire, así como hay un pastor, también hay, ¿verdad?, personas que trabajan, ¿verdad?, al lado del pastor, y estos son los diáconos. Entonces en el versículo 8 dice, y los diáconos a sí mismo. Ahora comienza, ¿verdad?, con el diaconado. Para ser un diácono dice que también, ¿verdad?, hay requisitos. La palabra diácono ya dijimos quiere decir servidor. Y dice aquí, en este versículo, que debe ser honesto sin doblez. Es decir, que no debe ser hipócrita. Es lo que quiere decir, sencillamente no debe ser hipócrita, ¿verdad? Lo que es aquí tiene que ser afuera. Lo que es en la iglesia es en su hogar. Lo que es en la iglesia es en su trabajo. Lo que es en la iglesia es en la escuela. Lo que es en la iglesia es en todo lugar. Sin doblez. Honestos. Dice, no dado a mucho vino. Aquí está la diferencia y entonces aquí sí está bueno para nosotros, ¿verdad?
Porque quiere decir que un poquito sí. Va que no hubo ni un amén. Mire, pero entonces, ¿por qué hay una diferencia, verdad, en cuanto al obispo que dice no dado al vino? Pero aquí dice no dado a mucho vino. Deja, ¿verdad? Deja aquel pequeño pensamiento de que sí se puede un poco. Ahora déjeme decirle una cosa, en el contexto del tiempo, tenemos que verlo, ¿verdad? Desde ese punto, en el contexto del tiempo, verdaderamente en ese tiempo, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice también a Timoteo, te recomiendo, ¿verdad? Que por causa de tus molestias estomacales, no tomes tanta agua, sino que también toma un poquito de vino. Ok, el vino era utilizado, ¿verdad? Como medicina. Incluso hoy en día, ¿verdad? Hay ciertos medicamentos que contienen algún, ¿verdad?, alcohol. Entonces, lo que dice aquí, ¿verdad?, se refiere en ese contexto, pero hoy en día, mira, amado hermano, en cuanto al testimonio, usted me va a decir, bueno, entonces quiere decir que sí un poquito. Imagínense, nos reunimos los diáconos en un almuerzo y terminamos de almorzar y una copita de vino. Entonces, ¿cuál es el cambio que nosotros tenemos? ¿Verdad? Dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Si el Señor nos ha sacado del alcoholismo, ¿cómo me voy a poner un poquito de vino? Alguien dirá, eso es para mostrar el control, ¿verdad? Hermano, ¿para qué nos vamos a meter en lugar que no nos corresponde? ¿Verdad? Así que aquí en el contexto del tiempo, ¿verdad?, se refería a ello, pero para nosotros como diáconos, ¿verdad?, no me diga que se va a poder, sino que no, nada, ¿verdad?, de vino, ya que un poquito de levadura, como dijimos, leuda toda la masa. ¿Para qué va a tentar, verdad? ¿Para qué se va a meter? ¿Para qué se va a exponer? Dice aquí también, no codicioso de ganancias deshonestas. Al igual, ¿verdad?, que el pastor no debe tener en su corazón deseo de adquirir ganancias deshonestas. Así que, ¿verdad?, si usted es un diácono, ¿verdad?, no trate de adquirir por ahí fuera, ¿verdad?, ganancias fuera de lo legal, ¿verdad?, sino que tenemos que tratar de hacer las cosas legalmente, ¿verdad?, para el Señor. Y esto se refiere, ¿verdad?, en todo aspecto de nuestra vida. No crea, oh, no voy a aceptar soborno en la iglesia porque soy diácono. Mire, aparte de eso, toda nuestra vida, ¿verdad?, es para el Señor, ¿verdad? Toda nuestra vida es para el Señor y tenemos que actuar de esa forma. Así que si usted, ¿verdad?, es no solo diácono, sino se refiere, ¿verdad?, a todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, hacer las cosas bien para el Señor. Número 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos dice que deben ser personas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? El misterio de la fe, un misterio es algo que no se sabe. Pero lo que quiere decir aquí es que, bueno, como no se sabe, ahí lo vamos a mantener escondido. No se refiere a esto. Cuando dice aquí que guarden el misterio de la fe, el misterio de la fe no es otra cosa más que el evangelio revelado. Las buenas noticias de que en Cristo hay salvación. Ese es el misterio que fue revelado. En el Antiguo Testamento no se sabía, pero ahora se dio a conocer. Ese es el misterio. Entonces lo que dice aquí que guarden el misterio, no quiere decir que, ¿verdad?, que lo empaquen, ¿verdad?, y lo escondan por ahí. No, que lo apliquen a su vida. Que lo apliquen a su vida y que no se extravíen de la sana doctrina, ¿verdad?, que ha sido establecido desde Jesucristo, los apóstoles, hasta nuestros tiempos. Hasta nuestros tiempos. La sana doctrina, eso es lo que quiere decir, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿verdad? Es decir,
practicando el verdadero evangelio. Y estos, dice, también sean sometidos a prueba primero, al igual, ¿verdad? Como se habló de los neófitos, que un pastor no puede ser alguien que sea recién convertido. Aquí en cuanto al diaconado también dice que primero sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, hay un tiempo, ¿verdad? Un tiempo que se da, ¿verdad? En la iglesia, en la congregación. Hay años a veces, ¿verdad? En la mayoría de casos pasan años para que se vea el desarrollo dentro de la iglesia, podemos decir, la constancia, ¿verdad? En los servicios al Señor, todo lo que se hace para el Señor y cómo lo hacemos para el Señor. Amén. También vemos aquí en el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este versículo se refiere especialmente a las esposas de los diáconos, ¿ok? A las esposas de los diáconos. Aunque el expositor lo toma también, ¿verdad? Como un modelo también para las diaconisas, pero especialmente este versículo se refiere a las esposas de los diáconos. Que las mujeres o las esposas de los diáconos deben ser honestas. Dice, no calumniadoras. Imagínense, ¿verdad? La esposa del diácono chismosa. ¿En qué, verdad, puede ayudar a la congregación y al diácono? ¿Verdad? Es algo, por eso que cuando se llama, ¿verdad?, al servicio del Señor, al diácono o a la diaconisa, ¿verdad?, siempre se hablan con los dos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuérdese que en matrimonio somos una sola carne. Entonces, en muchos casos, ¿verdad?, hay problemas en cuanto a esto, pero, ¿verdad?, el Señor quiere que las esposas, los esposos, el matrimonio esté unido para el servicio al Señor. Podemos decir, mucho más, es la palabra, mucho más eficaz el trabajo, ¿verdad?, que se realiza al Señor cuando hay una unidad, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo caminarán dos si estuvieran en desacuerdo? ¿Verdad? Entonces, es necesario que entonces las mujeres de los diáconos, las esposas del diácono, ¿verdad?, sean honestas, no calumniadoras, sino, dice, sobrias y fieles en todo. Fieles al esposo y fieles especialmente a Cristo Jesús. Amén. El versículo 12 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer, al igual, ¿verdad?, como se habló del obispo, que gobiernen bien sus hijos y su casa, a lo mismo, ¿verdad?, que se dijo de los obispos. Porque los que ejerzan, dice, bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ganan un grado honroso. ¿Cuál es el grado honroso? No es de verdad que vamos a hacer méritos para la salvación, nada de eso, ¿verdad? Sino que cuando se dice, ¿verdad?, que un grado honroso, ¿verdad?, es que en el Señor, ¿verdad?, el Señor sabe recompensarte. El Señor sabe, ¿verdad?, ayudarte. Y tiene que anotarse en los que le servimos al Señor, ¿verdad?, ese cambio. A veces, mire, el Señor hace unas cosas cuando uno le sirve al Señor que uno se queda, ¿verdad?, sorprendido. A veces uno no se lo imagina, ¿verdad?, de la forma como ya quizás los niños te están viendo. Ya no te ven igual, ¿verdad?, te ven diferente, ¿verdad?, porque el testimonio que tienes que dar tiene que ser un testimonio bueno para el Señor. Así que quieren ser, pero en este contexto todos, ¿verdad?, hemos sido llamados para servir al Señor. Y si hemos sido llamados para servir al Señor, ¿verdad?, debemos todos llevar una vida agradable delante del Señor. Amén. Así que responsabilidades del ministerio. ¿Anhela usted servir al Señor? Viva, ¿verdad?, para el Señor. Vivir para el Señor es guardar todos esos requisitos que el Señor nos ha hablado en esta preciosa hora. Amén. Que Dios les bendiga y el tiempo con nuestra pastora. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a nuestro Dios.
Gloria a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Melesio. Bendiga esta enseñanza en cada uno de nuestros corazones. Hay tanta cosa, amado hermano, gloria al Señor, que verdaderamente se va casi solo por encima por factor tiempo, gloria al Señor. Pero usted siga escudriñando, gloria a Jesús, ya que sabemos que la responsabilidad del ministerio lo que requiere es compromiso. Compromiso no para con el hombre, sino para con Dios. Y cuando lo tiene para con Dios, usted va a poder hacerlo para cada uno de los hermanos, gloria al Señor. Y es tan importante, amado hermano, que en este compromiso del ministerio, gloria al Señor, sea cual Dios le dé, gloria a Jesús, siempre se adquiere y se necesita la ayuda de nuestro Dios, y seguro estamos que si la buscamos, la tenemos. Pero así como nos decía la enseñanza, gloria al Señor, es tan importante la ayuda de la esposa. Es tan importante, amado hermano, porque a veces, gloria al Señor, hay muchos, gloria al Señor, que ven eso y eso los hace, gloria al Señor, pecar contra nuestro Dios. Es tan importante, gloria al Señor, que la esposa, gloria al Señor, del que tiene el ministerio, gloria al Señor, también, gloria al Señor, sea la ayuda que Dios quiere, idónea, no demonia, idónea, gloria al Señor. Como ahí decía, gloria al Señor, sean honestas, no calumniadoras, gloria al Señor, porque eso es pecado ante la presencia de nuestro Dios y daña la obra del Señor. Sigamos escudriñando, amado hermano, y como dice, gloria al Señor, la importancia que tiene la enseñanza, involucrarse en el servicio a Dios. Oiga esto, el hermano lo tocó, requiere darle prioridad a él. ¿A quién él? Al pastor. A Dios, amado hermano, sobre todas las cosas. Aún sobre los planes que usted tenga, gloria al Señor, tiene que darle prioridad. Dios es primero. Ahora se enseña que es la familia. La familia, hermano, la familia existe solo por la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Cuando se le da el primado a Dios, Dios sabe controlar todo lo demás. Hay veces, gloria al Señor, ay, tengo planes. Y Dios, por último, dejo las cosas de Dios, mi responsabilidad de lo que Dios me ha dado por trabajo. Gloria al Señor. Y aquí nos dice claramente, gloria al Señor, que se requiere darle prioridad a Él sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Amén. Así que seguimos adorando a nuestro Dios. Al día, gloria al Señor, vamos a seguir dando un poquito más este tema, gloria al Señor, porque en esta responsabilidad, en este compromiso de ministerio, se sufre. Se sufre. Hay muchos, gloria al Señor, que quieren los zapatos del pastor, y hasta hay dramas de eso, gloria al Señor. Que quiere los zapatos del pastor, gloria al Señor, piensa que solamente tener el traje puesto. Hay mucha responsabilidad, amado hermano, mucha responsabilidad, pero le damos gloria a nuestro Dios, porque Dios nos ha hablado de una manera muy especial, gloria al Señor. Requerimos que Dios haga algo con nosotros, es bueno, dice el Señor, pero hay requisitos. Así que vamos a nos despedimos para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Jesús. Me acuerdo, amado hermano, cuando nosotros nos convertimos al Señor, en el año 80, el Señor nos habló del ministerio, el 80. Y el Señor nos trajo al ministerio como en el año 98, no, por ahí. Así que vea cuántos añitos pasaron preparándonos en el desierto. Que yo no lo entendía en aquel entonces, gloria al Señor. Y yo las cosas que miraba, gloria al Señor, no eran fáciles. Lo que no pasa, madre, no era fácil, gloria al Señor. Y ahora yo lo entiendo, decía, Señor, tú me estabas preparando sin yo haberlo apercibido. Pero gloria a Dios, porque siempre tenemos la ayuda del poderoso. Padre, le damos gracias. En el nombre de Jesús le bendecimos por tu palabra, por tu presencia, porque nos hablas claramente, Señor amado, para no ser engañado. Te pedimos que la gracia y el poder de tu Espíritu sea sobre tu iglesia. Sigas bendiciendo a nuestro hermano Melesio, bendigas a tu pueblo, mis hermanos que se van a conectar para ver, Padre Santo, esta transmisión. Bendíceles también a través de tu palabra, Señor. Esta palabra es poderosa y hace cambios en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, que como esposa, Señor amado, seamos, Padre, lo que tú requieres para dar buen testimonio, Señor, y tu obra no sea dañada, Señor. Permite, Padre, que luchemos a servirte, a agradarte, para que el ministerio de nuestros esposos, Señor amado, sea bendecido, Señor, y sea prosperado por gracia y misericordia tuya. Que podamos someternos, sujetarnos a tu palabra, a tu voluntad, y habrá bendición, Señor. Y a poder entender, Padre, que tú eres primero en todo y para todo. Sobre familia, sobre tu trabajo, sobre todo tú eres primero, Señor. A ti te damos toda la gloria y nos vamos a despedir no de tu presencia, porque tú estás con nosotros, pero felices, contentos, agradecidos contigo por tu palabra, por tu poder, por tu espíritu. Y nos vamos, Dios mío, gozosos y alegres con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, Dios le bendiga, Dios le guarde, un abrazo de oso y Diosito.
recordándole que la clase del domingo que viene está en el capítulo 4 de Primera de Timoteo bajo el tema alerta contra las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, amén. Y si usted se quiere quedar al servicio de las 3, es bienvenido. Gloria.